y tu organismo se disminuye, deja de funcionar bien y finalmente puede provocar la muerte. Porque al momento de que tú consumes mal un antibiótico, las bacterias se hacen resistentes a este. Los medicamentos naturales no hacen daño. En la mayoría de las casas tenemos un botiquín. Algunos los tenemos en la cocina, otros en un cajón, ¿cierto? Incluso en el baño. Pero muchas veces guardamos medicamentos de tratamiento antiguo o tenemos medicamentos con la excusa del por si acaso, y muchas veces no sabemos si está bien, si está mal, si cuánto duran estos medicamentos, y el día de hoy queremos hablar sobre este tema súper importante y la invitada es Sofía Moreira. Ella es químico farmacéutico y vamos a resolver todas las dudas, vamos a derribar mitos y vamos a hablar específicamente qué es lo que debería llevar un botiquín ideal para contenerlo, ¿cierto?, en nuestra casa. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Joana, súper bien. Yo súper contenta de la invitación y me interesa mucho hablar con ustedes este tema de los medicamentos, un botiquín, lo que tenemos en la casa, qué tenemos de sobra tal vez. Son temas súper importantes, creo yo, porque para todas las personas es súper necesario tener información acerca de esto. Sí, y estoy segura porque con lo previo que hablamos ya yo estoy cometiendo muchos errores hoy en día, así es que la idea es que aquí podamos solventar, ¿cierto?, todas las dudas que tengamos. Ya, y bueno, partamos con el tema central. ¿Qué es lo que debería tener un botiquín para tener un botiquín ideal, ¿cierto?, en nuestras casas? Ya verá, un botiquín principalmente es un conjunto de elementos, ya sean medicamentos, insumos, que tenemos guardados en cierto lugar de nuestro hogar, que nos van a servir para enfrentar situaciones emergentes, ya sean primer auxilio, enfrentar algún tipo de situación, un malestar general, dolor de cabeza, fiebre, y no todos los botiquines van a ser iguales, ¿ya? Esto siempre va a depender de quienes vivan en nuestro hogar. Va a ser muy diferente un botiquín de una casa donde tengamos niños pequeños a una casa de una pareja de adultos mayores, ponte tú, o en casas donde vivan personas con enfermedades crónicas. Y lo otro es que un botiquín jamás va a reemplazar una consulta médica o consulta farmacéutica, y tampoco es necesario que sea una mini farmacia, ponte tú, o que tengamos una farmacia en la casa para pensar que tenemos un botiquín perfecto. Claro, porque igual estaríamos hablando de automedicación si es que tratamos de solventar todos los dolores o los malestares que tengamos con el botiquín de nuestra casa. Entonces, ¿cuáles serían como los indispensables que deberían estar dentro de este botiquín? Ya, mira, como te decía, va a depender de quienes vivan en la casa, pero por ejemplo, en el tema de insumos, tener lo necesario como para una herida, ya sea en casa, apósito o algún antiséptico, que son estos líquidos desinfectantes. En cuanto a medicamentos, basta con tener un analgésico en caso de dolores, un antipirético en caso de fiebres, antialérgicos cuando hay personas que son muy alérgicas, sobre todo en temporadas de primavera, que las alergias son muy comunes, y algunas sales de rehidratación también, cosas así que nos puedan aliviar síntomas, no tratar directamente una enfermedad. Claro. y pasar un malestar temporal para evaluar finalmente si es necesario o no acudir al servicio de urgencia o tomar una hora con médico presencial y que el médico pueda evaluar correctamente qué es lo que necesita, si es que necesita algún diagnóstico o tal vez alguna prescripción médica más importante. Claro. ¿Y qué no deberíamos tener guardado en el botiquín? A ver, ya mira, cuéntame tú, ¿qué tienes en tu botiquín? No, lo que pasa es que yo soy pésima en el tema a ver, como de salud en relación como a prevenir cosas, porque por ejemplo yo te decía antes que yo tengo un botiquín en la casa, pero finalmente me da vergüenza porque estoy cometiendo todos los errores que tú me dijiste que se podían cometer. Guardo medicamentos de tratamiento antiguo y los uso para, no sé, malestares que me puedan venir más adelante. Hay remedios que incluso tengo y no sé para qué son, porque son, no sé, me lo dieron en algún momento, qué sé yo, y los guardé porque sobró un poco. Pero muchos de ellos no sé, no sé para qué sirven. Y de hecho,
tampoco me doy como el tiempo de ir a la farmacia quizá a comprar como estos medicamentos base para ciertos malestares, qué sé yo, así que me voy a llevar tarea por la casa que... Ya, mira, tranquila, si eso es algo muy común, muchas personas no tienen por qué saber para qué son los medicamentos, para eso están estas ocasiones que sirven para informar. Y mira, yo siempre he dicho, un botiquín perfecto no es el que tiene la mayor cantidad de medicamentos, de hecho todo lo contrario, es el que tiene los medicamentos correctos para tener en una casa. Ya, y como tú me comentabas, tú tienes un niño chico, Sí. entonces tienes que pensar en presentaciones que le sirvan a él. Y también adultos, por ejemplo, un paracetamol nunca está de más en el caso en tipo jarabe, en caso de fiebre, dolor, cualquier cosita. Claro. Tener los insumos que te comentaba en caso de heridas, algún corte y cualquier tipo de esto. Y como tú me decías, tener tantos medicamentos al final se presta para muchos errores que pueden ser errores súper graves si es que no sabemos manipularlos de la forma correcta. Pasa mucho que en las casas de repente ya tienen un tipo de enfermedad, van a la consulta médica, el médico les da una prescripción médica, van a la farmacia, compran el medicamento y ponte tú una infección respiratoria. Les dan antibióticos. El antibiótico por lo general son 7 días, dependiendo del tratamiento que el médico indique. Y a veces las personas ya llevan 3, 4 días tomando este medicamento y se sienten bien. Entonces dicen, ya, ¿para qué voy a terminar el antibiótico si ya me mejoré? Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile las presentaciones farmacéuticas vienen destinadas a cubrir ciertos días de tratamiento. Por lo tanto, si no los cumples, te van a sobrar. ¿Y qué hacemos? Lo vamos a guardar. Y ahí el primer error va a ser no haber terminado tu tratamiento. ¿Por qué? Porque en el caso de las infecciones y los antibióticos, si te dan un registro de cuánto tienes que tomar, es porque eso es lo necesario para poder atacar una bacteria. Y eliminarlo completamente. Eliminarla completamente, porque si no, después pasa 1 o 2 semanas y esta bacteria va a volver a tener su acción ahí en tu sistema inmune y al final va a desarrollar una enfermedad tal vez un poquito más grave, te vas a sentir peor y después ya ese antibiótico que guardaste te lo vas a querer volver a tomar y ya no te va a hacer el mismo efecto. Porque al momento de que tú consumes mal un antibiótico, las bacterias se hacen resistentes a este, ¿ya? Entonces eso significa que después tú le vas a dar el medicamento a la bacteria y la bacteria va a haber desarrollado ciertas capacidades para que este medicamento no les haga nada, ¿ya? O sea, nos estamos dañando más con Entonces, el hecho de... claro, y ese es uno de los problemas de salud pública que hay hoy en día muy graves, ¿ya? Lo mismo cuando... porque te lo dieron antes, vas a la farmacia y quieres comprar, por eso te piden receta, y la gente se enoja en las farmacias si yo no les quiero vender una amoxicilina, una citromicina, por ejemplo, porque no tienen la receta, pero la verdad es que como farmacéutica uno tiene que estar siempre resguardando la salud pública y evitando todo esto que te comento, que es la resistencia antibiótica, además de la automedicación. Los antibióticos son uno de los ejemplos que puede suceder al momento de guardar en la casa tratamientos sobrantes, pero puede pasar con analgésicos, con antiinflamatorios, con muchos tipos de medicamentos. Así es que, señora, en sus casas, por favor, boten todos los restos de medicamentos que tengan, porque finalmente nos sirven para... Y lo otro importante es tener siempre identificado qué medicamento es, porque es súper fácil decir, esta pastillita blanca me sirve para el dolor de cabeza, pero no siempre saben qué es la pastillita blanca o de repente hay más de una pastillita blanca y se pueden confundir y estos errores son muy comunes que finalmente pueden desarrollar un tipo de intoxicación o un malestar peor. Bueno, en relación al botiquín, tú me mencionabas que tampoco es como guardarlo en cualquier parte, tenerlo en cualquier parte. Yo personalmente lo tengo en la cocina. ¿Ya? Según yo está bien, porque lo tengo en un lugar que no le llega como tanto calor, pero tú me decías que finalmente la cocina y el baño son como lugares que no son muy apropiados. Claro, lo que pasa es que en el hogar la cocina y el baño son 2 sectores en los que la temperatura ambiental fluctúa mucho. Por ejemplo, cuando tú te duchas en el baño con agüita caliente, la temperatura se eleva, hay mucha humedad, al igual que en la cocina, que si tú estás cocinando,
salen vapores, la cocina se humedece y todos estos cambios de temperatura van a afectar al final un medicamento. ¿Dónde deberíamos ¿Ya? tenerlos entonces? En un lugar fresco, seco, sin luz directa y que esté además al alcance, pero siempre evitar que esté al alcance de niños y de mascotas. En el Ya, caso arriba de del tener, closet puede ser, ¿o no? por ejemplo, arriba del closet, en el dormitorio, en un mueble. Siempre saber dónde está, porque no sacas nada con guardarlo y que se te olvide. Oye, súper importante eso porque yo he visto en varias casas que finalmente los medicamentos los guardan en la cocina. Y claro, uno dice, no, la cocina finalmente están en una cajita, qué sé yo, pero igual influye la temperatura. Entonces... Claro, es que los medicamentos en sí son súper delicados, ¿ya? Por ejemplo, en las farmacias, cuando nosotros almacenamos grandes cantidades de medicamentos, tenemos que siempre estar midiendo la temperatura ambiental, midiendo la humedad y tener patrones que sean estables, ¿ya? Claro. Por eso siempre hay aire acondicionado en el verano, siempre hay calefacción en el invierno, porque no pueden pasar ni frío ni calor. Por eso yo siempre he dicho que el mejor lugar para trabajar es una farmacia, porque nunca vas a tener ni frío ni calor. Sí. Ya, oye, y bueno, es como un poco absurda la pregunta, pero finalmente, ¿qué hacemos con los medicamentos vencidos? Ya mira, No sirven para nada, ya no hay, o sea, obviamente todo tiene su fecha de vencimiento, pero Sí. siempre hay como un rango de que se pueden usar. ya eso es una de las preguntas más frecuentes en la farmacia. De hecho, en las casas como que la gente se relaja con tal de tenerlo, pero si están vencidos o no, como que de repente no les importa mucho. Claro. Y la fecha de vencimiento al final es una fecha en la que el laboratorio que fabricó este medicamento te va a asegurar a ti como consumidor que el medicamento va a ser seguro, eficaz y de calidad, ¿ya? O sea que pasando esta fecha, el laboratorio no te va a asegurar estas tres condiciones que son muy importantes al momento de consumir algo. Claro. Entonces, Por lo si tanto, ya pasó de la fecha, lo recomendado es eliminarlo. Ya. Oye, y tú me decías también que no se puede botar al basurero, o sea que finalmente los antibióticos son contaminantes y igual hay que tener cuidado con eso. Claro, mira, lo principal para poder eliminarlo, acá en Chile la verdad no hay un sistema muy riguroso en la eliminación de medicamentos. No es recomendado eliminar medicamentos directo al agua, porque el agua se contamina, después esta misma agua la toman los animales, y se hace el círculo de traspaso de un organismo a otro, que al final igual es súper peligroso. Y deberían existir algunos puntos de eliminación de medicamentos, Ya. pero hoy en día eso todavía no está muy normado. De hecho, me sorprendió porque tú me preguntabas acá en Nacimiento había, según yo no hay, no creo que haya la verdad, pero tampoco había escuchado que los medicamentos como que era necesario un punto de... Claro, no, pero de si no eliminación. tenemos eso, acá en las casas lo que uno puede hacer, lo primero es eliminar el nombre, si es que hay datos personales, Claro. y romperlo, ojalá, y eliminarlo en la basura doméstica finalmente, porque es la opción que tenemos. Y así también evitar que después de la basura se puedan recoger esto, o que se incita a la automedicación al momento de que se encuentren en los desechos. Claro. Sí, importante eso el tema de la automedicación porque finalmente, bueno, tampoco queremos incentivar a que con el botiquín se automedique la gente, ni mucho menos. O sea, eso está erróneo, ¿cierto? Esta es una mala práctica. Lo que se quiere llegar con este tema finalmente es tener los medicamentos adecuados, cómo saber usarlos, ¿cierto? Y cuándo también desecharlos, ¿ya? Ya, vamos a pasar a otro bloque del podcast que se llama mitos que escuchamos todos los días. Ya yo te voy diciendo frases y tú me vas complementando si finalmente es correcta, incorrecto y ahí me vas corrigiendo como lo que te voy diciendo. ¿Ya? Dice, los medicamentos naturales no hacen daño. Ya, mira, yo tengo una frase que me gusta mucho, que es de Paracelso, ¿ya? Un caballero súper antiguo. Él dijo que no existe sustancia inocua, solo dosis, ¿ya? Y ahí me refiero a que, por ejemplo, ni siquiera el agua puede ser 100% segura. Siempre va a depender de la dosis que tú administres de esta. ¿Ya? Por ejemplo, una agüita de melisa. Ya, la agüita de melisa la señora se la toma porque están media estresadas, los nervios, qué sé yo, quieren dormir mejor.
Pero esta agüita de melisa también puede tener ciertas interacciones con medicamentos que la persona tome de base. Claro. ¿Ya? Que por lo general no es una información que todo el mundo sabe, pero siempre hay que tener cuidado en esto, ¿ya? Entonces, si tú vas a tomarte una agüita de melisa, de boldo, lo que quieras, siempre consultar igual a un farmacéutico sobre eso, sobre todo si tú ya tomas otros medicamentos. Claro. En el caso de la diabetes también está la hierba de San Juan, la pata de vaca, que es súper común y a veces interactúan con los medicamentos y pueden empeorar una enfermedad de una persona. Entonces no es regla general que todas las cosas naturales no hacen daño, porque si tú la tomas para que te produzca algún efecto, también puede provocar un efecto nocivo. Claro. Sobre Más si todo estás en combinaciones, con son otros súper medicamentos. peligrosas. Oye, buen punto eso. Oye, bueno, me voy a hacer un paréntesis porque donde dijiste agua me acordé de algo que mencionaste delante, que finalmente era que obviamente los medicamentos se pueden tomar solo con agua, pero yo no tenía idea que, no sé, existía cierta cantidad de ml correcta para ingerir los medicamentos o que hacían muy mal si uno se los tomaba con bebida. Con bebida, jugo, té. Lo que pasa es que los laboratorios al momento de sacar los medicamentos y hacer ciertos estudios, todos estos estudios lo hacen con 250 ml de agua. Ya. Porque ellos asumen que las personas Lo toman con agua. se toman el medicamento con una cañita de agua que por lo general hace 200, 250 ml. Claro. Entonces, esa es la forma correcta, la forma en la que el laboratorio hizo sus estudios para asegurar que el medicamento va a hacer su efecto. En el caso de las bebidas, del café, el té, hay ciertos ingredientes que también pueden hacer interacciones entre Claro. sí y poder afectar el buen funcionamiento o el funcionamiento que está destinado de un medicamento. Lo he hecho todo este tiempo también. Tranquila, sí, hay mucha gente que Ya, comete pero para estos eso errores. este capítulo, para que corrijamos todo eso de errores. Ya, la otra frase dice, mientras más caro es un remedio, mejor funciona. Ya, eso es igual, súper común. O de repente pasa que llegan pacientes con recetas de medicamentos de marca que son carísimos y uno se da cuenta o la persona dice, chuta, no me alcanza, hay alguna opción más económica. Ya uno le ofrece, no sé, bajar de 20.000 pesos a 12, 13.000 pesos, se sienten en el bolsillo. Claro. Y te preguntan, chuta, ¿pero me hará el mismo efecto? Sí. Y ahí es cuando uno entra y explica lo que es marca, genérico y bioequivalente. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, un medicamento de marca es un medicamento que está inscrito por un laboratorio, tiene un nombre comercial, por ejemplo, Panadol. ¿Ya? Panadol, no todo el mundo sabe que es paracetamol, pero el Panadol es la marca Panadol y abajito dice paracetamol 500 miligramos. Ya. Y ese puede ser, ya, no sé, 5.000 pesos. Y también tenemos el paracetamol, que es de otros laboratorios igual de buenos, pero este dice solo paracetamol, ¿ya? Entonces este vendría siendo el genérico, que Ya. su nombre es igual al principio activo. Y ahora si comparamos Panadol y paracetamol, ambos son paracetamol de 500 miligramos, es el mismo medicamento, tiene la misma dosis y la misma presentación farmacéutica, ambos son comprimidos en este caso. Y la diferencia de precios es harta, pero si una persona prefiere tomar el paracetamol antes del Panadol por ahorrarse un par de lucas, Le va a hacer el... va a ser el mismo efecto porque es paracetamol. Y ahí entra el concepto de bioequivalencia, ya que la bioequivalencia son estudios que van a respaldar y asegurarnos que el genérico o el otro medicamento se compara muy bien al de referencia, que sería el Panadol. Ya, porque el ¿Ya? Panadol finalmente, por ejemplo, en el ejemplo cierto del paracetamol, el Panadol fue como la primera marca, por así Claro, decirlo, la primera que- marca en patentar el paracetamol con esa fórmula. Ya. Después los otros se han ido comparando con este y han salido nuevas formulaciones que no tienen tantos estudios, que son los estudios iniciales, pero sí tienen estudios que se comparan al Panadol y van a asegurarnos de que la seguridad, eficacia y calidad va a ser la misma al tomar uno u otro. Ya.
O sea, Eso. finalmente igual los bioequivalentes, los medicamentos genéricos vinieron a ayudar un poco en el bolsillo, pero finalmente los resultados van a ser los mismos. Claro, deberían ¿Ya? ser los mismos. Claro. Ya. Los medicamentos genéricos son de peor calidad. Bueno, ahí respondimos como la pregunta, como la frase. Finalmente no son de peor calidad. Claro, y yo siempre he dicho que un buen tratamiento farmacológico va a dar buenos efectos cuando la persona los tome de manera correcta, Claro. ya que cumpla los horarios, que si el farmacéutico te dice tómalo en ayunas, te lo tomes en ayunas, o si el médico te dice son 7 días, tú lo Cúmplelo tomes los 7 días. No y- guardes el concho. No, y cumpliendo todas esas normas, un tratamiento farmacológico va a ser efectivo. Puta, aquí igual respondimos como la siguiente frase que dice, si ya me siento bien, ¿puedo dejar el tratamiento? No. No. Siempre se debe cumplir entonces todos Sí. los días de tratamiento, independiente de que uno se sienta bien o no. Claro. Ya. ¿Compartir un medicamento con un familiar no tiene problema? ¿Lo has hecho? O sea, obviamente con mi hijo no, porque son medicamentos más de niños, pero sí con... Tú tomando jarabe. Pero El flaco entero. mi dosis del fragmento. Ya no, y ese es uno de los errores igual súper comunes y que se presta cuando uno tiene ahí en la casa la disponibilidad de todo. Claro. Por ejemplo, no sé, la vecina me dice que le duele la cabeza, yo le doy lo que tengo. O que te dio el médico algún día y te funcionó, te hizo bien. No se pueden compartir. Una, porque no tenemos toda la información de la otra persona que es necesario evaluar. Por ejemplo, si ya toma otra cosa, tal vez le pasó algo que le duele la cabeza. Entonces podemos cometer graves errores al momento de compartir, sobre todo si no tenemos los medicamentos bien identificados, si no sabemos para qué son realmente, o hay una pregunta rápida, tampoco. Siempre es importante hacerlo con supervisión médica o farmacéutica. ¿Cuáles serían entonces los medicamentos que quizás nunca deberían compartirse? Mira, por lo general hay que tener cuidado con medicamentos crónicos, ¿ya? Medicamentos para enfermedades crónicas, Claro. hipertensión, diabetes. Además que estos tipos de medicamentos son, por ejemplo, no sé, atorvastatina. Existen de 10, de 20, 40, 80. Existen 4 tipos de atorvastatina que las cajas son iguales prácticamente. Cambian Cambian los los gramos. miligramos. Entonces tú no sabes si tal vez el que te dio a ti el médico va a ser el mismo que le dio a tu pareja o a tu mamá. Entonces no puedes compartirlo. Es muy peligroso hacerlo. Pueden cambiar las dosis. Además de que si te entregan un tratamiento a ti para un mes y empiezas a compartir, va a llegar el día 26 tal vez del mes y no te va a quedar tratamiento. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a terminar el mes sin medicación para que después tener de nuevo la disponibilidad y que vuelvas a perder medicamentos? ¿O tal vez esperar que te los devuelvan? No, eso no se hace. Ya. Eso, Entonces, no, eso es súper personal, sí. sí, no compartir los medicamentos. ¿Qué podríamos hacer frente a una intoxicación? Ya mira, lo primero es verificar los signos de intoxicación. ¿Cómo saber que estamos frente a una persona que se intoxicó? ¿Ya? Por lo general puede haber sedación, que la persona esté media dormida o ganas de vomitar. Entonces, ante eso, o no sé, tú ves que la persona tiene varias cajas de medicamentos ahí que se nota que se los tomó prácticamente. Lo primero es acudir al servicio de urgencia dependiendo de qué condiciones encontremos a la persona. Jamás podemos inducir un vómito, súper peligroso, podemos provocar un ahogo con este mismo vómito o podemos hacer que todo el contenido que se ingirió se devuelva y siga produciendo daño por nuestro tracto. Claro. Entonces, lo primero es verificar que la persona esté con un estado de conciencia estable como para dejarlo ahí, o tal vez evaluar si es que es necesario llamar a una ambulancia, o ahí mismo la ambulancia y el personal paramédico tienen la capacidad de llamar al CITUC, que es el Centro de Toxicología, y ahí definir qué tratamiento desintoxicante es necesario realizarle a una persona. Pero es súper peligroso, por lo mismo el tema central acá yo digo que un buen botiquín
como te dije, no es el botiquín que tiene más cantidad de medicamentos, sino que los medicamentos correctos y que no te van a producir un daño tan importante como una intoxicación. Porque igual me imagino que muchas intoxicaciones se deben a la dosis que se toman las personas. Claro. O sea, de repente, no sé, me duele la cabeza y no me tomo un paracetamol, me tomo Ya. 2, me tomo 3 quizás, ¿cachai? ¿Ya? No, pues no estoy diciendo mi ejemplo. No, pero hay personas que sí lo no, pueden sí, hacer. sí Pues pasa igual mucho. es peligroso, imagino. Es súper peligroso. De hecho, hasta el paracetamol te puede matar, ¿ya? Todo depende de la dosis. De la dosis. Paracetamol en sí provoca un daño hepático súper importante que al final puedes llegar al servicio de urgencia con una falla hepática. Esa falla hepática se transforma en una falla multiorgánica y tu organismo se disminuye, deja de funcionar bien y finalmente puede provocar la muerte. Por eso es súper importante tener ojo con la cantidad de medicamentos que tenemos disponibles, el tipo de medicamentos que tenemos y cuál es la forma en la que se están usando. Ya. Para ir terminando, me gustaría que hiciéramos como un checklist de lo que deberíamos tener en nuestro botiquín, de lo que no deberíamos tener en nuestro botiquín y lo que deberíamos y no debemos cometer, ¿cierto?, en relación a los medicamentos. Por ejemplo, no sé, pues consumir medicamentos vencidos, no. No. Compartirlo con familiares, no. ¿Ya? No. Para que te Ya. dirijas a la... Ya, mira, entonces la gente en sus casas, la mamá, dueñas de casa, quien me está escuchando, lo primero es tener insumos para prestar primer auxilio, o sea, gasas, apósitos, cinta adhesiva para poder cubrir una herida, termómetros, muy importante tener un termómetro para poder ver si un familiar o nosotros mismos realmente estamos pasando por un periodo de fiebre, una elevación de la temperatura corporal, tener dosificadores, en el caso de tener niños que consuman jarabes, suspensiones, para poder darle una medida correcta. En el caso de los medicamentos, yo recomendaría 3 tipos: un analgésico, un antiinflamatorio y un antialérgico en el caso de que hayan personas que recurrentemente tengan alergias. Ya qué tipo va a depender de quienes vivan en tu hogar. Si hay niños, tienes que tener presentaciones ya sea en gotas, en jarabes. Si hay adultos mayores, ya son comprimidos, o adultos en general, son comprimidos, tabletas, cápsulas. Y eso sería como suficiente para poder tener en tu casa un botiquín ideal y que esté disponible para prestar ayuda en servicios básicos. Sí. Obviamente todos estos medicamentos, ¿cierto? Dejando de lado en el caso de que, por ejemplo, algún adulto tenga como alguna receta en relación a medicamentos ya... Claro, de una lo que pasa es que patología crónica. el botiquín va a ser diferente como a un pastillero en este Claro. caso. Porque una persona que es crónica y tenga sus medicamentos de toma diaria es aparte del botiquín. Ya. Es algo que tienen que tener disponible en su velador, que pueden utilizar este sistema de pastilleros para poder identificar las tomas, los días, poder El organizarlo. botiquín finalmente va a ser para... Claro, para situaciones excepcionales. ¿Qué no deberíamos hacer en relación a los medicamentos, al Ya. consumo y todo eso? No deberíamos, primero, no terminar los tratamientos que nos dé un médico, y si nos sobra no deberíamos guardarlos, se deben desechar. No debemos compartirlos con otras personas que no tengan este tratamiento indicado profesionalmente. Y finalmente evitar todo esto de la automedicación, que puede ser muy riesgosa en nuestras casas. Ya, súper. Sí, Y eso. de esta forma también nos vamos despidiendo. Agradecerte, Sofía, por querer participar, ¿cierto?, de este capítulo del podcast, y recordar también que siempre un botiquín bien equipado puede prevenir también accidentes, ¿cierto?, proteger también la salud del núcleo familiar. Así es que súper importante la información. Espero que hayan tomado nota, porque yo me voy con muchas tareas para la casa porque estaba haciendo todo mal. A revisar su botiquín. A revisar sus botiquines. Así es que, Sofía, muchas gracias, y ahí para que te despidas a la cámara.
Ya, espero que les haya quedado la información que les entregué. Ante cualquier duda que tengan, siempre ustedes pueden acudir a un farmacéutico. El nacimiento está lleno de farmacia y siempre tienen la disponibilidad de entregar la información y ayudarlos para finalmente protegerlos a ustedes, protegernos a nosotros y siempre resguardar lo que es la salud pública, que es muy importante. Así que eso, muchas gracias a ustedes por la invitación.